Sean muy bienvenidos a la primera edición de Voltaje. Mi nombre es Bruno Macotti y soy entusiasta de la tecnología, blockchain, Bitcoin, y quiero compartir con ustedes este programa que busca justamente eso, que aprendamos un poco más sobre las oportunidades que la energía, la tecnología tienen para Paraguay y para cada uno de nosotros. Acompáñanos. Bueno, hoy queremos hablar sobre el Bitcoin, ¿verdad? Una moda que se ha establecido y ya podemos decirle moda, pero tiene realmente 16 años. ¿Por qué? Porque nació el 31 de octubre de 2008 con Satoshi Nakamoto. ¿Pero quién es Satoshi Nakamoto? Es una persona innominada, ¿verdad? O sea, una persona que creó un seudónimo para repartir a un grupo de nerds. En ese momento envió un mail que se conoce como el paper de Satoshi Nakamoto, donde hablaba de un sistema descentralizado, de una moneda descentralizada que iba a cambiar el mundo. O sea, Bitcoin hoy es la tecnología más novedosa, más nueva, que ha sobrevivido en el tiempo, como les decía, 16 años, pero no ha sido la primera. Si van a un concurso de pregunta y respuesta y le preguntan quién creó la moneda digital y dicen Satoshi, probablemente ganen, pero eso no es cierto, porque antes existió, y muchos, los que pueden tener algunos años más, se van a acordar de Digimon. Existía DigiCash, ¿verdad? Un proyecto de Chaun, que era estudiante universitario en la Universidad de Berkeley, y creó ya en 1995 DigiCash, una empresa que años después creó otro tipo de activos digitales y terminó fundiendo. Pero el primer paper que habla de blockchain y de monedas digitales es de 1982, o sea, estamos hablando de hace básicamente 40 y algo años, 41 años, así que no es una tecnología tan nueva, que haya llegado a nosotros hace poco tiempo. Bueno, tiene que ver con un montón de cosas diferentes, pero también quiero compartirles que así como DigiCash y otros proyectos de blockchain en su momento se fundieron, muchos vaticinaban lo mismo para Bitcoin. ¿Y qué pasa? Bitcoin recién, 31 de octubre de 2008, recién en 2009 empieza a correr, y acá hay algo interesante, que cada idea es hija de su tiempo, y uno puede analizar por qué DigiCash murió y por qué Bitcoin surgió. Si recuerdan o si googlean, en 2008 hubo una gran crisis en Estados Unidos, ¿verdad? Donde el ciudadano de a pie se había presentado una propuesta muy innovadora en inmobiliarias principalmente. Mucha gente había comprado sus casas, mucha gente había invertido en real estate, y ¿qué pasa? Se quiebra toda esa burbuja inmobiliaria y mucha gente queda en la calle. Todos vimos alguna vez una película en que los robots se apoderan de la humanidad entera. Y aunque estas películas nos muestran una realidad alternativa, siempre queda como esa sensación rara de que esto podría pasar en un futuro no muy lejano. Yo soy Sofi Moreira y hoy te voy a hablar de la inteligencia artificial general. Pero antes de irnos todo, ¿sabes lo que es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una tecnología que permite a computadoras y máquinas simular la inteligencia humana y su capacidad para resolver problemas. Hay dos tipos de inteligencia artificial: la inteligencia artificial fuerte y la débil. La inteligencia artificial débil es la que está programada para hacer tareas súper específicas, es la que conocemos todos, con la que interactuamos todos los días, como por ejemplo el reconocimiento facial, Siri de Apple, Alexa de Amazon y hasta los vehículos que se manejan solos. Y por otro lado está la inteligencia artificial fuerte, que es todavía un concepto teórico. Incluye la inteligencia artificial general, donde las máquinas pensarían como humanos, con conciencia propia, capacidad de resolver problemas, aprender y planificar para el futuro. Y por otro lado, la superinteligencia artificial, que superaría la capacidad del cerebro humano. Así que, aunque los robots todavía no dominaron el mundo, es increíble ver cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo tal como lo conocemos. Así que en ese momento, ese mismo año, Satoshi crea esta moneda que buscaba no caer en la perversidad de los bancos centrales y que pueda ser regulada por el mismo algoritmo. Le voy a explicar un poco más adelante qué significa eso, porque es súper interesante, pero acá respondemos de por qué probablemente Bitcoin sí funciona y sigue funcionando, y por qué DigiCash en su momento no funcionó. Quizás era una idea brillante, es más, lo era, pero no respondió al tiempo donde nació. Y en cambio Bitcoin, con esta crisis del 2008 en Estados Unidos, creció bastante. Y si vemos también el crecimiento del precio de Bitcoin en la pandemia,
y en otros eventos globales vemos cómo se va para arriba. Y acá algo también súper interesante, volvamos un poco a la línea del tiempo. En 2009 empieza Bitcoin y recién en 2017, 8 años después, supera los $1000. Pero ahí el crecimiento no ha dejado de ser exponencial. Y acá también hablar del tiempo de inversión y de que mucha gente dice, no, pero en la pandemia subió a 60.000 y después bajó a 35.000. Quizás no están entendiendo el ciclo que tiene el dinero y que puede pasar en cualquier otra cosa que utilicemos nosotros en nuestra vida cotidiana. Yo puedo comprar hoy un terreno y justo hubo una lluvia grande, se rompió un caño y justo pasa agua por ese terreno y pierde su valor momentáneo, pero si me construyen un supermercado al lado, un shopping al lado, ya ese precio sube, ¿verdad? O sea, en el mercado inmobiliario también no quiere decir que yo hago una inversión directa y al otro día recupero más dinero. O lo mismo un auto, ¿verdad? Quizás ese viejo auto del abuelo que a los ojos de la gente puede no valer nada, se convierte en un clásico y vale miles de dólares, incluso el triple, 4 o 5 veces más que su precio de origen. Y acá hay que ver dos cosas o tres cosas interesantes que cumple el Bitcoin. Tiene un valor atribuido por la gente, se puede cortar en pequeños pedazos, ¿verdad? ¿Qué pasa con una casa? Yo cuando quiero comprar una casa, no puedo decir voy a comprar primero el portón, después voy a comprar la sala, voy a comprar la cocina, sino que la unidad de medida de la casa es la casa completa. Y lo mismo pasa con el oro. El oro, en el caso, nosotros podemos tener un lingote de oro y decir, bueno, no quiero usar todo este lingote, quiero comprar algo, y por eso se habla del patrón oro, donde se mide la economía global, o se midió por muchos años, incluso las reservas, los bancos centrales están en oro. Pero ¿qué diferencia tiene la casa con el oro? El oro sí lo puedo cortar en pedacitos, yo puedo vender 100 gramos de oro, 1 gramo de oro, puedo comprar algo. Y podemos poner otro ejemplo, si yo por ejemplo produzco manzanas y quiero comprar un auto, no le puedo decir a alguien, bueno, te doy 16.000 manzanas y me da tu auto, porque quizás las 16.000 manzanas valen lo mismo que el auto, pero el que vende el auto no puede hacer nada con 16.000 manzanas. Y ahí surge el dinero, ahí surge el instrumento de cambio. Yo vendo a un intermedio con mis 16.000 manzanas, se las vendo a alguien, a un instrumento de cambio que en este caso puede ser el papel moneda, ¿verdad? En guaraní, en dólares, en euros, en lo que sea, y ahí voy y con ese dinero, ese instrumento de cambio, compro el auto, ¿verdad? Esto quiere decir que el dinero en sí no es un bien de consumo. O sea, yo no compro dinero para comer dinero, no tiene ningún uso el dinero más allá del bien de consumo, ¿verdad? De conseguir bienes de consumo o de hacer inversiones, pero incluso las inversiones no son en dinero específicamente, sino que le dan un valor al dinero. Aunque parezca un futuro cercano, la inteligencia artificial está en pañales. Son como criaturas dando sus primeros pasos hacia lo que es la inteligencia verdadera, la inteligencia autoconsciente. Y les voy a dar unos cuantos ejemplos que pueden probar esta comparación. El chatbot Bard de Google cometió un error carísimo en su primera demostración pública. Respondió incorrectamente sobre un descubrimiento del telescopio James Webb, afirmando que había tomado las primeras imágenes de un exoplaneta, cuando en realidad eso pasó en 2004 ya. Este error causó una caída en las acciones de Google, perdiendo $100.000 millones en valor de mercado en un solo día. ¿Ya habías escuchado del bot racista? En 2016 fue lanzado el chatbot de Microsoft llamado Tai, diseñado para interactuar con los usuarios de Twitter y aprender de sus conversaciones. Aunque su lanzamiento generó muchísima expectativa, en menos de 24 horas Tai comenzó a emitir mensajes ofensivos y racistas, reflejando las influencias negativas de algunos usuarios de Twitter. Microsoft tuvo que desactivar rápidamente el chatbot y emitir una disculpa pública. Un error más reciente involucra a Amazon y su sistema de IA para revisar currículums. La empresa descubrió que el sistema estaba sesgado en contra de las mujeres, ya que había aprendido datos históricos que favorecían a los candidatos masculinos. Amazon tuvo que abandonar el uso de esta herramienta después de darse cuenta de la discriminación inherente en su proceso de selección. Estos ejemplos muestran que aunque la inteligencia artificial tiene muchísimo potencial, aún tiene mucho por aprender y mejorar. ¿Alguna vez te cagó la inteligencia artificial? Queremos leer tus mensajes en nuestras redes sociales. Y acá hablamos de que el Bitcoin en todo este tiempo ha luchado. ¿Y por qué le hablaba recién del patrón oro y ahora les voy a hablar del patrón Bitcoin? Porque el Bitcoin no ha perdido su valor en el tiempo y se ha multiplicado y le ha ganado a la inflación. Hablábamos hace unos minutos de el tiempo y el ciclo del dinero. Y bueno, y hay que comprender que cada ciclo, así como uno siembra maíz en una parte del año, después en la otra parte del año lo cosecha,
el Bitcoin y todos los sistemas económicos tienen su círculo hermenéutico del dinero. Y ahí es interesante saber, y pueden buscarlo, de que ninguna persona desde 2009 hasta hoy que haya respetado un ciclo de 4 años, o sea, yo compré en 2009 Bitcoin y quiero vender en 2013, ninguna persona que haya respetado 4 años el ciclo ha perdido un solo dólar, y hoy, hasta hoy, eso genera en esos ciclos de 4 años al menos un incremento del 350% en la inversión. Esto es súper interesante porque si ustedes analizan cualquier otra inversión convencional del mercado, al menos que sea un súper terreno o algo muy mágico que haya pasado, inversiones comunes no generan este rédito en 4 años. Por eso es interesante el Bitcoin, por eso es interesante también otro factor que tiene el dinero convencional o que tenía el patrón oro, es que ¿por qué llevábamos monedas de oro? Porque eran transportables, porque tenían un valor en peso. Una pequeña moneda tenía un gran valor por lo que se atribuía, porque era escaso. El oro en aquella época y hasta hoy sigue siendo un bien escaso, un bien que no se puede sobreexplotar. Dicen que toda la explotación de oro anual que se puede hacer no supera al 2% de la disponibilidad de oro que hay. En cambio, si un día uno abre la canilla y empieza a salir oro, automáticamente 2 días vamos a estar muy felices, pero el precio va a bajar y se va a romper ese patrón oro que le da reserva de valor. Con el Bitcoin, ¿por qué no pasa eso o por qué no va a pasar eso? Volvemos al 2008, al paper de Satoshi Nakamoto que le envió el correo a los nerds que empezaron la red de Bitcoin, donde dice solamente van a existir 21 millones de Bitcoin en circulación. Eso quiere decir desde que nació hasta que va a terminar de producirse el último Bitcoin, no se pueden multiplicar sus existencias. Y eso hace que cada vez tenga más valor. ¿Por qué? Porque yo no compré en 2009, no compré en 2010. Y uno podía decir, mira qué tonto estos tipos que están comprando algo que no existe, algo digital que probablemente sea una estafa. Llega 2011, llega 2012, todos los que tenían Bitcoin se sentían muy tontos. Incluso hay una historia muy fantástica que por eso el 22 de mayo se celebra el día de la pizza de Bitcoin, porque un programador compró por 10.000 Bitcoin 2 pizzas, que hoy serían, al cambio de hoy, serían 600 millones de dólares básicamente. La inteligencia artificial está en todas partes y parece que todo el mundo habla de ella. ¿Será que me va a dejar sin trabajo? ¿Será que va a resolver la brecha educativa en Paraguay, la crisis climática, la crisis económica? Hay demasiadas dudas sobre este tema. La realidad es que estamos al borde de una nueva revolución, una revolución que promete ser mucho mejor que las anteriores. A diferencia de otras revoluciones económicas anteriores que trajeron muchísimos quilombos como la colonización, contaminación y otros mambos, la inteligencia artificial nos da esta vez la oportunidad de hacer las cosas 1000 veces mejor. Mustafa Suleyman, CEO de inteligencia artificial de Microsoft, dice que estamos en un punto de inflexión de la historia de la humanidad. Hace unos años la gente pensaba que la inteligencia artificial nunca sería creativa y ahora somos testigos de que con un simple prompteo genera poesías, imágenes, música, videos, imitando procesos creativos humanos. También se creía que no podría ser empática, pero millones de personas ya están teniendo conversaciones significativas con inteligencia artificial, ChatGPT, lo que sea. Si la IA cumple con un pedacito de lo que promete, esta próxima década podría ser una de las más productivas de la historia de la humanidad. Por último, Mustafa Suleyman sostiene que la IA no es algo separado de nosotros, es un reflejo de la humanidad a través del tiempo. Porque en esa época el que tenía Bitcoin era un nerd tonto, básicamente, ¿verdad? Pero hubo muchos believers que mantuvieron sus monedas, que mantuvieron el minado, que mantuvieron el sistema de blockchain de Bitcoin en ese tiempo. Y bueno, hoy eso les ha traído recompensas y eso permite que durante estos años Bitcoin haya no solamente mantenido un valor, sino que se haya probado como reserva de valor. Es decir, el que invirtió y respetó el ciclo del dinero, hoy está recibiendo también los beneficios de mantenerlo. El consejo no financiero de hoy es: nunca se llega tarde a Bitcoin. O sea, si hoy uno dice voy a comprar mi primer Bitcoin, que se puede comprar por pedacito como el oro, no hace falta comprar un Bitcoin de $60,000, probablemente es dinero que no tengamos a disposición porque no queramos agotar de una, pero hoy podemos comprar Bitcoin a partir de 50,000 guaraníes, 60,000 guaraníes en distintas plataformas que le vamos a mostrar en los siguientes programas, así que tienen que conectarse siempre a Voltaje. Y ahí es lo interesante de que, como les decía, nunca se
llega tarde. O sea, no compramos Bitcoin a $1, probablemente no seamos billonarios del Bitcoin, pero hoy está rondando los $60.000 y va a llegar a 70.000, va a llegar a 80.000. ¿Por qué? Por este bien de la escasez que ya ha demostrado Bitcoin que lo tiene, que van a existir solamente 21 millones de Bitcoin. ¿Y qué pasa con las monedas débiles? Tenemos un caso interesante en Sudamérica. Las monedas débiles, cuando entra en crisis un banco central o cuando entra una medida populista, planes sociales, ¿qué hace el Banco Central? Imprime billetes y llena de liquidez las calles, y eso hace que el billete pierda valor. Al uno tener solamente 21 millones de Bitcoin, eso nunca va a pasar, ¿verdad? Si calculamos que vamos a repartir solamente por un 10% de la población la cantidad de Bitcoin que hay, ya uno con tener un 30% de Bitcoin ya estaría entre las 10 personas más ricas del mundo. Así que eso es lo interesante que tiene Bitcoin. Hay un montón de recursos. Siempre hablamos de unas siglas en inglés que son Dior, pero con Y, no como la marca que no nos auspicia, así que no le vamos a hacer publicidad, que significa Do Your Own Research, o sea, investiguen. Hay un montón de recursos súper interesantes para conocer más sobre Bitcoin, sobre blockchain, pero para eso también está este programa, para que juntos vayamos aprendiendo y explorando qué valor tiene el dinero, qué valor tiene Bitcoin y cómo la tecnología puede salvarnos a las generaciones venideras de hacer inversiones más correctas, más descentralizadas y por sobre todo mucho más libres. La tecnología puede o no llegar a reemplazar a las personas. Vamos a decir que es falso, pero puede haber unas especies de dudas o de miedo, como ha pasado en todo el proceso de la humanidad, básicamente. O sea, antes, le voy a dar un ejemplo, los pescadores, las tribus de pescadores iban en pequeñas balsas y sacaban un número de pescado en cierto tiempo durante el día. Luego viene la pesca industrial, donde hay grandes barcos que tiran una red gigante y sacan en una hora más pescado de lo que sacaba toda una tribu quizás en un mes. Esto ha acabado con las tribus de pescadores. En algunos lugares sí se han tenido que ayornar y en otros lugares sigue existiendo la pesca tradicional. Eso quiere decir con que hay un montón de trabajos que cambian su dinámica, que cambian su manera de expresarse y también las oportunidades que generan. Pero no quiere decir que hoy por ejemplo, uno dice asistente de inteligencia artificial, pero mentira, nos acabaron las recepciones en los lugares de trabajo. Después uno dice llamadas automatizadas para los clientes y servicio de CRM, ¿verdad? De cuidado de relacionamiento con el cliente. Pero siguen existiendo las grandes empresas de call center. Si bien hay una transición tecnológica, la recomendación siempre es dominar el fuego, ¿verdad? El hombre conquistó el mundo. ¿Por qué? Porque empezó a dominar el fuego, porque después desarrolló herramientas y bueno, hoy que vemos que la inteligencia artificial está tomando volúmenes antes impensados, hay que aprender, hay que ayornarse y seguir ese camino de ver cómo estos nuevos empleos del futuro tienen que servirnos como herramienta y no como amenaza a nuestro trabajo. Así que en ese sentido, la inteligencia artificial y la tecnología no te va a quitar el trabajo, sino que te va a hacer ser más purete. Varios equipos conectados a una misma toma corriente ¿aumentan el consumo? Esto es un mito, pero como siempre hay cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? O sea, el consumo, la heladera siempre consume lo mismo, el lavarropa siempre consume lo mismo, la tostadora siempre consume lo mismo y la planchita también, ¿verdad? O sea, los electrodomésticos no es que consumen por su humor. Obviamente sí, para los puritanos de la electricidad, obviamente una cocina a inducción cuando está a mayor potencia consume más, ¿verdad? Pero digo que está estandarizado cuánto consumen los electrodomésticos. Lo mismo ahora que está fresquito, las estufas también, si uno prende las 3 resistencias consume más, pero su consumo ya está estandarizado, ¿verdad? No es que de noche se le antojó consumir 200 watts más y consume 200 watts más, no, eso ya está estandarizado. Pero, ¿qué pasa en una misma toma corriente? Recuerden que del otro lado de la pared también hay un cable con sentimientos, ¿verdad? Y que también hay un cable que tiene un límite de amperios que puede recibir, ¿verdad? O sea, no quiere decir que yo porque compro una zapatilla hiperespacial, yo le digo zapatilla, un supresor de picos, un tomacorrientes, ¿verdad? Como le digan ustedes, como quieran, dejen ahí en los comentarios cómo le dicen ustedes. No porque compre el más caro del mundo,
voy a poder enchufar 3 autos eléctricos, 4 lavarropas y una planchita. Porque como les decía, del otro lado hay un cable que tiene familia, que tiene sentimientos, ¿verdad? Ese cable tiene sus limitaciones como todos nosotros. Y eso puede generar obviamente un sobrecalentamiento de todo el sistema eléctrico interno de la casa o de la oficina donde estemos. Eso puede hacer que el cable se derrita e incluso puede generar un incendio. Me van a decir, Bruno, y eso puede quemar un electrodoméstico, y generalmente no lo quemaría en un principio, pero imagínense, vamos a dejar que respondan ustedes con su sinapsis neuronal. Si un sobrecalentamiento genera un incendio, ¿qué puede pasar? No se va a quemar tu electrodoméstico, se va a incendiar tu electrodoméstico, ¿verdad? Que es distinto pero parecido, ¿verdad? En los dos casos perdiste un montón de plata por Gil. Así que esa es la respuesta. ¿La tecnología es costosa y no es rentable? Falso, falsísimo, de toda falsedad falsificada. La tecnología no siempre es costosa y muchas veces es demasiado rentable. Y les voy a dar un ejemplo super boomer que tengo. Existía le pueden preguntar a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos. Existía una gran empresa que se llamaba Olivetti, que hacía máquinas de escribir, y cuando aparece... Esto nunca pasó, pero vamos a hacer como para que el cuento sea más lindo. Aparece un joven y apuesto a Steve Jobs y le dice, yo voy a hacer una Olivetti, pero con pantalla, y va a ser una computadora personal. Los de Olivetti le dijeron, el mundo es de las máquinas de escribir, así que no nos molestes, joven Jobs. Vuelvo a decir que esto nunca pasó, pero fue medio parecido. Olivetti, cuando se empezaron a introducir las computadoras personales, dijeron, esto es una moda pasajera. Era la empresa que vendía 3 de cada 4, el 75% del mercado de las máquinas de escribir en el mundo, donde nuestras tías aprendieron dactilografía, eran de Olivetti. ¿Y qué pasó? Olivetti no se subió a esa ola tecnológica que entró de las computadoras personales, y el buen remate de la historia sería que Olivetti se fundió. Y bueno, la verdad que no se fundió, estuvo virtualmente fundida por varios años y hoy se dedica a temas satelitales y otras cosas, pero pudiendo haber sido lo que hoy es una marca como Apple, por llegar tarde se perdió en el mercado. Y en otro caso, ya que estoy con las anécdotas hoy, lo mismo pasó con la empresa Kodak, cuando empezó el tema de las cámaras digitales, para que todos empezamos, antes cuidábamos el rollo, ¿verdad? No solamente estos rollos, sino el rollo de la foto. ¿Verdad? Que mezquinábamos las fotos. ¿Por qué? Porque tenías 32, 36, dependiendo del tipo de cámara, y tenías que ir a un lugar, pagar para tener esa foto, y si te salía la foto borrosa, no existía la selfie, ¿verdad? O sea, hoy íbamos a tener ahí, te salía muy cara la selfie en esa época. Bueno, y ahí Kodak también dijo, no, acá al papel, al fotopapel y al papel rollo, a la foto rollo le queda muchísimo tiempo, y bueno, muchos de ustedes van a tener que googlear qué es Kodak, porque prácticamente se extinguió la empresa. Si bien después generó soluciones tecnológicas, llegó tarde. O sea, muchas veces estas implementaciones son costosas porque la empresa tiene que invertir millones de dólares, pero es mucho más costoso salir del mercado y perder toda tu clientela. Y en los casos mucho más de pueblo como los nuestros, como lo que nos toca, muchas veces la tecnología, cosas que te simplifican la vida, no sé por qué estoy pensando en una fotocélula. ¿Qué es una fotocélula? Un aparatito que vos pones en tu garage, le pones al lado de un tubo fluorescente, y cuando se pone el sol se prende la luz de tu casa. Eso es una solución tecnológica, ¿verdad? Que tiene 60 años, pero una solución tecnológica. Y una fotocélula sale 11.000 guaraníes, 12.000 guaraníes, y eso fue el primer ejemplo que se me ocurrió, porque la tecnología no siempre es costosa y tampoco rentable. Así que pueden comprar una fotocélula, buscar qué era Kodak y preguntarle a su abuela o a sus tías qué era Olivetti.